muchísimo el ruido. Ya está grabando. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por asistir el día de hoy a esta verdaderamente especial actividad desde el seno de la Universidad Católica Andrés Bello en el posgrado en especialización en Derecho Financiero, en la que tengo el enorme placer a título personal de contar con usted y haber coordinado con Luis Pompilio, el director de la especialización. Muchas gracias, Luis. Esta masterclass con el profesor doctor César García Novoa. César, para quienes no lo conozcan, extrañamente si alguno ya no lo conoce, no solo por su dilatada trayectoria, sino por su cercanía. Afortunado que no me conozco. Si eres afortunado, pues va a dejar de serlo a partir de hoy. César es licenciado y doctor en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, premio extraordinario de licenciatura, diplomado en la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad de Santiago de Compostela, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Santiago de Compostela y, en lo personal y más importante aún, un muy querido amigo de nuestro querido Juan Cristóbal, de muchos de los que están presentes, de la casa, de la universidad y de Venezuela. Cuando hablaba con César para delimitar un poco el tema de que nos pudiera disertar el día de hoy, dentro de las distintas opciones me comentó que le llamaría la atención hablar un poco de parafiscalidad. Y bueno, teniendo en cuenta lo que es por todos sabidos de la experiencia del fenómeno de la parafiscalía en Venezuela, en los tiempos más recientes y de la obra dilatada de los estudios en doctrina en Venezuela que se han llevado adelante, especialmente por el profesor Humberto Romero Musi, por el profesor Gabriel Juan Santos y más recientemente por mi querido amigo Juan Cristóbal Carmona con su brillante tesis doctoral, me pareció que simplemente era ideal, ¿no? Ideal abordar ese tema, ideal conversar de ese tema. Es muy normal cuando invitamos a César, siempre que nos hable de temas de la máxima novedad de la Fiscalía Internacional, en su momento muchos temas del BEPS, hoy Pilar 1, Pilar 2, y pensé, ¿por qué no aterrizar cosas que tengan utilidad práctica directa e inmediata para nosotros, como el tema de la parafiscalidad? Ustedes saben, los que han tenido la oportunidad de realizar ese trabajo, yo también he tenido tiempo en el pasado para investigar un poco estos temas de parafiscalidad. De hecho, el año pasado con la BDT publiqué un libro sobre el tema, en el que se sistematizaron algunos trabajos anteriores, unas investigaciones del mismo año pasado, en caliente, con varios temas de contribuciones parafiscales, y en esa línea dije, bueno, tenemos trabajos recientes, tenemos una experiencia dilatada, y por qué no verlo ahora desde los ojos de un catedrático que maneja este tema con la mayor solvencia. En esa línea, dentro de los problemas que hemos experimentado en Venezuela, en la parafiscalía, bueno, no son pocos. Hay temas como el problema de la hipertrofia normativa, ¿no? Hoy contamos, como por todos ustedes sabido, con más de 40 contribuciones parafiscales. El tema que le he dado el rótulo desde hace algún tiempo de la neolengua tributaria, ¿no? De lo cual también un poco se va a hablar hoy. Eso de llamar, cambiándole la denominación formal a las categorías tributarias, como en Venezuela hacemos, llamando aporte, llamando cotizaciones. Bueno, todos ustedes conocen la experiencia con la LOCTI, la ley del deporte, la ley de drogas, etcétera, etcétera. Y todos sabemos cuál es la finalidad última, ¿no? Precisamente utilizando ese rótulo de neolengua, acuñado por Orwell en su célebre obra en 1984, esta pretensión de manipulación, ¿no? de los particulares, cambiando el nombre a las cosas, y en nuestro caso, cambiando el nombre a las categorías tributarias, con una finalidad pues bastante evidente. Si dejo de llamar algo tributo, entonces dejará de ser tributo, y por eso, consecuencia, me puedo sustraer del sistema tributario y a su vez también dejar fuera de alcance nada más y nada menos que la aplicación de los principios constitucionales de la tributación, que no son otra cosa que los límites para el ejercicio de la potestad tributaria. Este fenómeno, del cual tenemos bastante tela que cortar en Venezuela, sin embargo, no es exclusivo de nuestros particulares enfoques, ¿no? Y de las creatividades que tenemos por estos lados. En España también eso ha ocurrido. Sin ir muy lejos, en uno de los tantos artículos que César ha publicado en el blog Taxlandia, hace no mucho abordó un tema sobre
un gravamen a beneficios extraordinarios, ¿no? Los conocidos windfall taxes o windfall gains taxes, en el que también en España, cambiándole la denominación, se pretendía sustraer del sistema tributario con todas las consecuencias que ello aparecen. Pero además, César ha abordado estos temas del análisis de la terminología de los fenómenos tributarios y de la sustancia, como él mismo la rotuló en su hoy ya clásica obra del principio de seguridad jurídica en materia tributaria, el análisis de la materialidad de la norma, ¿no? Dejando de lado eso del nomen juris, el nombre de la categoría, yendo al fondo, de qué se trata, ¿no? Entonces, un poco todos estos temas que vienen a la sazón en el contexto venezolano en particular y con la experiencia y el conocimiento de César García Novoa. Pues bueno, sin más preámbulos, y teniendo en cuenta que, como saben, no vinieron a escucharme a mí, sino a César, lo dejo con el uso de la palabra para que nos hable un poco de fiscalidad, parafiscalidad y extrafiscalidad, los retos terminológicos del derecho tributario. César, todo. Bueno, se me oye, ¿no? No hace falta ningún medio de amplificación de la voz ni nada. Bueno, estoy un poco afectado por los 30 minutos que estuve hablando en el campus de la Universidad Católica Andrés Bello, con unos aires acondicionados a 5 grados, bajo cero casi, que menos mal que solo fueron 30 minutos, porque si no, hoy no podría, ahora mismo no podría dar esta segunda intervención, pero espero que no tenga ningún problema. Bueno, pues nada, muchas gracias, es un placer estar aquí, es un placer estar en Venezuela, lo he dicho varias veces estos días, lo repito, y no hago como el personaje de Alicia en el País de las Maravillas, que decía que cuando decía una cosa 3 veces era verdad. Yo, en este caso lo he dicho más de 3 veces, pero aunque lo hubiera dicho menos, es que es verdad, ¿no? Estoy muy feliz en Venezuela y encantado de estar aquí. Y mucho más, pues, una invitación del querido Serviliano, que es un aplicado alumno de doctorado en Santiago, doy fe, y que pronto formará parte, muy pronto, del claustro de doctores por mi alma mater, lo cual a mí personalmente me llena de orgullo y satisfacción. Bueno, pues vamos allá, vamos a hablar de la parafiscalidad. Estando aquí Juan Cristóbal, además, me da mucho respeto porque es una auténtica autoridad. Entonces, bueno, si digo alguna tontería, sobre todo desde la perspectiva venezolana, hace el favor de corregirme. Y vamos a hablar un poco de parafiscalidad y extrafiscalidad, lo cual implica también hablar de fiscalidad. O sea, lo normal, la norma es la fiscalidad. Y la anomalía, una anomalía mala, es la parafiscalidad. Y una anomalía que puede ser buena o que puede ser mala, dependiendo de las circunstancias, es la extrafiscalidad. Entonces, estamos hablando de la norma, la fiscalidad, y de 2 situaciones extrañas que hay que aclarar y que proliferan mucho en los sistemas tributarios actuales, la parafiscalidad y la extrafiscalidad, que tienen significados diferentes, como vamos a ver a continuación. Pero en ambos casos, para hablar de la parafiscalidad y para hablar del uso extrafiscal del tributo, hay que tomar como referencia la fiscalidad, que es el fenómeno normal, y es a lo que nos vamos a dedicar primero, es digamos, a configurar el concepto de fiscalidad. ¿Qué significa fiscalidad? Porque solo una vez que tengamos claro qué es la fiscalidad, podemos hacernos una idea de en qué consiste la parafiscalidad, por qué es mala la parafiscalidad, por qué en un sistema tributario moderno no debe haber exacciones parafiscales y las que hay deben reconducirse a otras categorías, y qué significa el uso extrafiscal del tributo. Os plantearé algunas cuestiones que se suscitan desde la perspectiva de mi país, porque no puedo hacer otra cosa. Si yo viniese de Uganda, pues hablaría de la perspectiva del derecho ugandés, pero como vengo de España, pues te plantearía algunos problemas constitucionales que se han planteado allí, pero que plantean o suscitan cuestiones que son casi universales, que son perfectamente extrapolables a los sistemas tributarios de otros países. Bueno, vamos a arrancar. ¿La fiscalidad qué es? Pues hay que identificar la fiscalidad con sistema fiscal. Primera cuestión. La fiscalidad es la que hace referencia al tributo. El tributo es el leitmotiv de la fiscalidad. Leitmotiv es ese concepto central, ese tótem terminológico, a través en torno al cual se construye, pues en nuestro caso, una categoría jurídica
que da sentido a una rama del derecho, como es el derecho tributario, y en términos generales construye una idea fundamental para el funcionamiento de cualquier Estado moderno, que es el sistema fiscal. La fiscalidad se define a través de un sistema fiscal. ¿Un sistema fiscal qué es? Pues un sistema fiscal, como han dicho los clásicos, si preguntamos a cualquiera que entiende como sistema fiscal, nos dirá que es un conjunto de impuestos. ¿Vale? Pues el sistema fiscal es un conjunto de impuestos, pero no es un simple agregado. Un sistema fiscal hace referencia a una lógica interna. En un Estado moderno tiene que haber un sistema fiscal que responda a una cierta lógica. Hay que establecer un conjunto de tributos que graven distintas manifestaciones de riqueza, que no haya solapamientos, que las situaciones de doble imposición sean las menos posibles y estén justificadas. Evidentemente, si hay un impuesto sobre la renta personal y otro sobre la renta de una sociedad mercantil, va a haber una doble imposición económica, porque primero se va a gravar un beneficio en la sociedad mercantil y luego se va a gravar un dividendo en la persona física. Eso es una doble imposición económica tolerable o razonable, porque si no, no habría esa dualidad de impuestos. Pero tienen que ser situaciones limitadas las de doble imposición, por tanto, en un sistema fiscal razonable debe funcionar un poco como un orden lógico, un microcosmos donde todos los impuestos del sistema graven distintas manifestaciones de riqueza y donde todas las manifestaciones de riqueza importantes estén grabadas. ¿Cuáles son esas manifestaciones de riqueza esenciales? Pues no hay sistema tributario sin un impuesto a la renta, no es concebible. Podemos discutir el modelo de impuesto a la renta, si debe ser un impuesto analítico que grave fuentes de renta, si debe ser un impuesto sintético que grave todas las rentas adicionadas y sometidas a una misma tarifa progresiva. Puede ser un impuesto dual donde haya rentas que se gravan a tarifa progresiva y otras a una tarifa fija, como ocurre en España, por ejemplo, con las rentas del ahorro, o puede ser hasta modelos como el flat tax y novedades que se han propuesto en el derecho comparado. Pero no hay sistema tributario sin un impuesto a la renta, un sistema tributario razonable. Naturalmente se dice, el impuesto a la renta debe gravar a las personas físicas y a las personas jurídicas. Bueno, pues parece lógico que haya un impuesto a la renta de las personas físicas, de las personas naturales, y otro impuesto a la renta de las compañías, de las sociedades. Parece lógico. Y un impuesto al consumo también es razonable en cualquier sistema tributario. Normalmente será un modelo de impuesto a valor agregado, pero puede ser otro. Luego, a partir de ahí, hay otras manifestaciones de riqueza que, como sabéis, son discutidas y discutibles. Hay países que tienen imposición al patrimonio y a la riqueza, países que no. Hay países donde se graban las herencias y países donde no se graban. Pero todos entendemos que un sistema tributario debe ser un conjunto de tributos gobernados por una cierta lógica interna. Y creo que hasta ahí estamos todos de acuerdo. Por tanto, no hablamos de una simple adición de tributos, sino que hablamos de un conjunto de tributos gobernados por una lógica interna. Por tanto, el microcosmos de la fiscalidad es el tributo. Y el tributo es un concepto jurídico. Y es el concepto jurídico fundamental de nuestra disciplina. La parafiscalidad es la negación del tributo. Es decir, todavía no vamos a decir si es buena o si es mala. Muy buena no es, pero es la negación del tributo porque estamos utilizando una figura con fines recaudatorios que carece de algunos elementos esenciales que definen al tributo como categoría jurídica. Sabéis que tengo un libro que se llama El concepto de tributo, o sea que ya cuando se escribió sobre el concepto de tributo es porque uno pues, tiene algo que decir sobre lo que es un tributo. Pero es realmente problemático qué es un tributo. Estamos de acuerdo que los sistemas fiscales, lo hemos dicho, se integran por tributos. Pero ¿qué notas definitorias tiene un tributo? ¿Qué es lo que define a un tributo? Podemos, porque claro, para identificar a algo como un tributo y decir si esto es un tributo, esto no lo es, pues tenemos que tener más o menos claro cuáles son las atribuciones, las notas, la caracteriología de lo que es un tributo. Y eso no es fácil. Y no es fácil porque, igual que ocurre en Venezuela con la parafiscalidad, en muchísimos países se ha producido una erosión de la figura del tributo para provocar una huida del mismo, una huida de su régimen tributario de ciertas figuras. Es decir, que ciertas figuras no sean tributos, que ciertas figuras no sean sustancialmente tributos para escapar de algunos condicionantes constitucionales del tributo, pero que realicen la misma función recaudatoria que se atribuye al tributo. Hablabas antes de los impuestos
sobre beneficios caídos del cielo, y en el caso de España será un caso clarísimo de los tributos, que son tributos, pero que la ley se empeña en llamarles prestaciones patrimoniales públicas no tributarias, para que no le afecten o no les afecten algunas exigencias constitucionales que en la doctrina del Tribunal Constitucional se refieren al tributo, y si algo no es tributo, pues no estará sujeto a esos condicionantes. Es una forma de razonar bastante burda, bastante patética, ¿eh? Es como el que decía, pues si le duele la cabeza en vez de una aspirina, córtesela. Ese tipo de soluciones tan absurdas, pero hay quien cree que simplemente con que a algo se le llame tributo, aunque no sea tributo, pues el régimen se le puede, si algo no es un tributo, pero le llamamos, si algo, perdón, es un tributo, pero no le llamamos tributo, pues el régimen jurídico del tributo no le será aplicable y podemos regularlo como nos dé la gana, sin sujeciones ni exigencias constitucionales. Y ese es el problema de fondo. Y es un problema que se da en todos los países. No penséis que el caso venezolano, esto con la fiscalidad, es una excepción. Vamos a ver. La primera idea es, ¿dónde se regulan los tributos? Pues se regulan en los códigos tributarios. ¿Dónde está la categoría de tributo? ¿Dónde se define lo que es un tributo? Normalmente no en las constituciones. Normalmente se definen en los códigos tributarios. Y la primera pregunta es, ¿existe una categoría del tributo? ¿Existe una categoría, casi podríamos decir que prejurídica, de lo que es un tributo? ¿O el tributo es una pura creación normativa? No sé si me explico, pero es un debate muy importante. ¿Existe la categoría de teléfono celular? Sí. Hay una ley que puede regular este teléfono celular, pero todos sabemos que hay un concepto de teléfono celular que es anterior a la ley. Entonces, la ley opera sobre una realidad preexistente. Entonces, ¿hay un concepto de tributo previo a la ley? ¿O es la ley la que en cada momento define lo que es un tributo? Y eso ya es un primer elemento importante, porque eso va a determinar si la ley puede atribuirle la condición de tributo a cualquier cosa o no. Y sobre todo, ¿qué categorías de tributos hay? Todos hemos aprendido que hay 3 categorías de tributos, luego volveremos sobre el tema. La conocidísima teoría tripartita del tributo. Los tributos son impuestos, son tasas y son contribuciones. Pero luego, como decía Serviliano antes, resulta que el ordenamiento aparece en cánones. En España hay ingresos o cánones. Canon sobre el agua, canon hidrológico, canon eólico, arbitrios sobre la venta de inmuebles, precios, derechos de gravamen sobre las escrituras públicas, exacciones, y sinónimos. Estos no son tributos, sencillamente porque la ley no les llama ni impuesto, ni tasa, ni contribución. O son tributos si se responden a las notas sustantivas de la categoría de tributo. Tema muy importante, Continuamos. A ver, estoy yendo para ir para adelante y para aquí, ¿no? Vale. Y aquí volvemos con el tema de si hay una definición constitucional de tributo. En Europa, esa definición constitucional de tributo, si tomamos las 3 constituciones de referencia, a saber, la alemana, la italiana y la española, también podríamos tomar la francesa, pero bueno, responde a una cultura tributaria ligeramente diferente. Nuestro derecho tributario continental europeo se ha basado en la doctrina española, italiana y alemana. Los franceses han hecho muy poco derecho tributario. No sé por qué, es algo que nadie explica. Hacen muy bien la crème brûlée, pero el derecho tributario lo hace fatal. Porque no hay, igual que hay una magnífica doctrina constitucional o administrativista en Francia, no hay que se explique por qué no hay derecho tributario francés de nivel. Pero bueno, cerramos el tema. Los alemanes fueron los primeros que dijeron: no es necesario poner en la Constitución un concepto de tributo. Porque el concepto de tributo, hablamos de los tributos, en la Constitución alemana se habla de los tributos y se dice que están sujetos a legalidad y al principio de igualdad. Sabéis que la Constitución alemana no recoge el principio de capacidad económica. En Alemania la capacidad económica es una derivación de la igualdad. Cuando a alguien se le vulnera la capacidad económica, se está quebrando la igualdad en materia tributaria. Otros países como Argentina, por ejemplo, también tienen el mismo criterio, no tienen la capacidad económica como tal en la Constitución. Pero los alemanes dicen: no es necesario un concepto de tributo. El concepto se infiere de la legislación ordinaria.
Vamos a la legislación ordinaria, vemos qué clases de tributos hay y por una regla de inferencia, de ir a lo general desde lo particular, extraemos el concepto de tributo. Pero la Constitución no tiene que definir el tributo. Bueno, y eso ha pesado mucho en la doctrina tradicional, porque lo que significa es trasladar la definición o las condiciones o las circunstancias que determinan la existencia de un tributo a la ley ordinaria y no a la Constitución. Y, en este sentido, hay que ir también a los que han hecho los italianos. Los italianos no hablan de la Constitución. Nuestra Constitución, la Constitución española, está copiada de la italiana en este punto. Los italianos, en la Constitución, a la hora de regular la legalidad de los ingresos públicos, y a la hora de regular la exigencia de capacidad contributiva, luego veremos que los dos grandes puntos son ley y capacidad económica, que son los dos elementos fundamentales para definir un tributo, no hablan no lo refieren a los tributos, hablan de una idea que tomamos nosotros en nuestra Constitución: prestación patrimonial pública. Prestación patrimonial pública y no tributo. Lo que quiere decir que lo que tiene que respetar la legalidad no es el tributo, es la prestación patrimonial pública. Luego veremos que la jurisprudencia de la Corte Constitucional Italiana, el Tribunal Constitucional Italiano, a la hora de definir lo que era una prestación patrimonial pública, porque en Italia, igual que en España, la Constitución dice que hay que establecer por ley las prestaciones patrimoniales públicas, no los tributos, dice el Tribunal Constitucional Italiano, dice: prestación patrimonial pública es toda aquella que se exige de modo coactivo, con un razonamiento que es muy inteligente, sorprendentemente inteligente por haber sido hecho, bueno, iba a decir por italianos, pero pido perdón. Hay un apellido entre el público y no quiero meterme con el apellido. ¿Cuál es el tema? El tema es el siguiente, dicen ellos. A ver, si la ley exige una ley, si la Constitución exige una ley, ¿ante qué estamos? Estamos ante la exigencia de que intervengan los representantes democráticos de los ciudadanos que van a tener que satisfacer esa exacción pública. Entonces, claro, ¿cuándo será necesario eso? Cuando el ingreso sea coactivo. Porque si hay cierto grado de voluntariedad en el ingreso, por ejemplo, el ingreso parte de una relación contractual y el obligado a pagar ha prestado su consentimiento al pago, por ejemplo, el ingreso parte de una relación de prestación de un servicio público y yo como ciudadano he decidido aceptar las condiciones del prestador del servicio público, por ejemplo, cuando me subo a un autobús y el autobús está prestando un servicio público en régimen de concesión, yo tengo una relación de derecho privado con la empresa privada que explota el servicio de transporte público. Y yo digamos que estoy aceptando, en cierta medida, unas condiciones contractuales que son las que rigen mi relación con la empresa prestadora del servicio. Estoy prestando mi consentimiento. Por tanto, si yo presto mi consentimiento personalmente mediante el ejercicio de mi autonomía, de la voluntad, no es necesaria la ley. ¿Cuándo es necesaria la ley? Cuando yo tengo que pagar de modo coactivo. Si yo tengo que pagar algo de modo coactivo, yo no consiento. ¿Quién consiente? Mis representantes en la Asamblea Legislativa. Muy bonito todo esto. Esto es la famosa teoría de la autoimposición. Los que dicen la legalidad se basa en la autoimposición. Como yo voto a un representante en la Asamblea Legislativa, me estoy autoimponiendo un impuesto porque estoy autorizando que me ponga un impuesto a través de mis representantes. Eso es una tontería, porque además tiene puntos que no se sostienen. Por ejemplo, ¿por qué los municipios no pueden dictar leyes y crear impuestos si los representantes municipales son tan representantes democráticos de los ciudadanos como los representantes de una Asamblea Legislativa? O sea, la teoría hace aguas por todas partes y eso demuestra que la razón de ser de la legalidad tributaria hoy en día no son razones de autoimposición, sino, lo veremos después, razones más bien de tipicidad. Igual que ocurre en los delitos, en los impuestos tiene que haber una previsión legal por razones de seguridad jurídica. Esa es la razón de ser de la ley, la seguridad jurídica, no tanto la autoimposición. Pero bueno, eso es otro tema. Y entonces, de lo que se predica la legalidad es de una figura que se llama prestación patrimonial pública. De manera que la Constitución, en Italia y en España, no refieren la legalidad a la figura del tributo, sino a una figura más amplia. Fijaros una cosa muy importante, lo que en España eran
sanciones parafiscales que formalmente desaparecieron con la Ley General Tributaria, primero del 63 y luego del 2003, y lo que pueden ser prestaciones o ingresos parafiscales en Venezuela, muchas de ellas encajarían en la definición de prestación patrimonial pública. No son tributos, pero son prestaciones patrimoniales públicas, que es un concepto mucho más amplio. Por tanto, a través de esa vía someteríamos ciertos ingresos que no son tributos a las exigencias de legalidad. ¿Vale? Y aquí tenemos el tema de la clasificación tripartita. Si la Constitución no refiere la legalidad a la prestación patrimonial pública, tampoco la refiere al tributo. Si la Constitución refiere la legalidad a la prestación patrimonial pública, no la refiere al tributo. Y por lo tanto, no define el tributo. ¿Dónde se define el tributo? En la legislación ordinaria. La clasificación del tributo en tasas, contribuciones e impuestos es algo que surge en Italia y que nosotros tomamos del ordenamiento italiano. Los alemanes, antes hablamos de los alemanes, les da igual la clasificación o el concepto de tributo. No lo recogen en la Constitución y dicen que es una mera categoría que se infiere de la legislación ordinaria. Y hasta tal punto les da igual que en Alemania no se dice estudio derecho tributario, se dice estudio Steuerrecht, estudio derecho impositivo. Porque toda la teoría de los ingresos públicos en Alemania se construye en torno a la teoría del impuesto. O sea, nosotros no, nosotros decimos en mi país, en muchos países, código tributario, ley general tributaria, lo referimos al tributo. Y luego metemos la pata, porque decimos el tributo se basa en la capacidad económica. Mentira, se basa en la capacidad económica en el impuesto. Pero en la tasa no. La tasa se fundamenta en otras cosas. La tasa se fundamenta en términos de capacidad económica absoluta, en la provocación de costes. Yo pago una tasa porque le provoco un coste a la administración, y en términos relativos en el principio de equivalencia. Yo pago en función del coste del servicio, no en la capacidad económica. La capacidad económica fundamenta los impuestos, no las tasas. Pero solemos decir, la capacidad económica es el fundamento del tributo. Porque tendemos a identificar tributo con impuesto y no le damos la suficiente importancia al hecho de que hayamos creado esta clasificación tripartita que, además de los impuestos, abarca también las tasas y las contribuciones especiales. Muy bien. Muy bien. Me saldrá antes de que termine, habré aprendido antes de que termine la charla. Claro, bien. Seguimos, por tanto, en esta. Seguimos. Bien, pues llegamos a este punto. No voy a detenerme en la descripción de las distintas figuras del tributo, porque no tiene importancia, y además es una cosa archiconocida por todos vosotros. La tecnología. Bueno, por tanto, viendo lo problemático que es ver si existe un concepto de tributo en la legislación, porque por un lado tenemos unas constituciones que no suelen definir el tributo, por otro lado tenemos una legislación ordinaria que a veces lo define, pero a veces se limita a establecer la clasificación y decir que el tributo está impuesto a tasa y contribución. La pregunta es, ¿cuáles son los rasgos esenciales del tributo? ¿Hay un concepto de tributo? Sí lo hay, lo tenemos que inferir, lo tenemos que definir, pero sí lo hay. Y naturalmente la jurisprudencia de los tribunales constitucionales ha ido creando y ha ido estableciendo determinados rasgos que definen al tributo. ¿Cuáles serían los rasgos que definen la fiscalidad, es decir, el tributo? ¿Qué es tributo? ¿Por qué? ¿Qué signos externos, qué indicios podemos ver en algo para que digamos esto es un tributo? Igual que sabemos los indicios que tenemos que ver en una mesa para decir esto es una mesa. Bueno, pues ¿qué rasgos distintivos tenemos para definir un tributo? El primero, sin duda alguna, es la capacidad contributiva. La idea clásica. El tributo es el instrumento de contribución y su fundamento está en que se exige atendiendo a criterios de capacidad económica. Un clásico. Como todos los clásicos hay que someterlos a revisión. Yo lo dicho.
¿Es la capacidad contributiva un elemento diferenciador con carácter general del tributo? Sí y no. Como todas las afirmaciones absolutas, hay que someterlas, hay que relativizarlas. Lo dicho antes, la capacidad contributiva define el impuesto. Efectivamente, yo si estoy obligado a pagar el impuesto a la renta es porque pongo de manifiesto una capacidad económica obteniendo renta. Y si estoy obligado a pagar el impuesto al patrimonio es porque pongo de manifiesto una capacidad económica siendo titular de un patrimonio. Pero yo no pago una tasa porque manifieste capacidad económica. Yo pago una tasa porque provoco un coste. O porque hago un uso privativo, o hago un uso especial o un aprovechamiento privativo de un bien de dominio público. Pero no por razones de capacidad económica. Y pago no en función de la mayor o menor capacidad económica. Yo en el impuesto a la renta pago un impuesto progresivo en función de la renta que tengo. En las tasas pago en función del coste del servicio. Por tanto, ¿las tasas se rigen por el principio de capacidad económica? No es su fundamento. ¿Es la capacidad económica absolutamente ajena a las tasas? No. Es decir, a una persona sin recursos, la ley puede decir que se le exima de pagar una tasa y que reciba un servicio gratuitamente, claro que sí. Pero eso es porque se prevé una situación en la cual la capacidad económica juega para otorgar una exención. Pero no es el fundamento de la tasa la capacidad económica y creo que todos estamos de acuerdo. Por tanto, es mentira que la capacidad económica sea un fundamento de todos los tributos. Lo es del impuesto. Y aún así, no de todos los impuestos. Es de los impuestos con fines fiscales. Y aquí empezamos a hablar un poco ya del tema que trataremos después. Pero en los impuestos con fines extrafiscales no se puede decir que la capacidad económica sea el fundamento de estos impuestos con fines extrafiscales. A ver, ¿qué es un impuesto con fines extrafiscales? Pues un impuesto que no tiene como principal objetivo la recaudación. Esto es una afirmación también bastante falaz, porque si algo no tiene como principal objetivo la recaudación, no es un impuesto. Le quitamos la condición de impuesto. Los impuestos extrafiscales tienen una serie de rasgos en los que podemos decir que maximizar la recaudación no es el principal objetivo. Y lo que se recaude se destina a una finalidad de interés público relacionada con el objeto del impuesto. El ejemplo más claro son los impuestos medioambientales, que son el ejemplo de siempre de impuestos extrafiscales. A veces se hacen afirmaciones un poco ridículas, se dice, lo habéis leído alguna vez, es que un impuesto ambiental cuanto menos se recaude, mejor, porque quiere decir que el impuesto está funcionando. Si se grava hacer vertidos contaminantes en un río por parte de una empresa, si la empresa no hace ningún vertido contaminante, no se recaudaría nada y todo es maravilloso, porque el impuesto estaría consiguiendo que no se llevara a cabo esa actividad contaminante. Esto es un planteamiento un poco absurdo, porque el 99,99% de los impuestos ambientales no tienen como objetivo que una determinada actividad contaminante desaparezca. O cuando se grava un envase de plástico no retornable, lo que se pretende es que desaparezcan los envases de plástico. No, se pretende que haya una internalización de costes. Que los costes sociales que provoca la contaminación los asuman preferentemente los agentes contaminantes y no el conjunto de la sociedad. Esa es la función internalizadora de los impuestos ambientales. Internalizar un coste significa que el coste lo asuma quien lo provoca, porque si no el coste lo asumimos todos. Si el que hace un vertido contaminante en un río no paga, ¿quiénes tenemos que pagar las medidas para evitar la contaminación? Todos a través de nuestros impuestos generales. Así de esta manera se consigue que alguien que ha provocado un daño al conjunto de la sociedad asuma una parte esencial del coste de ese daño que produce. Pero no se pretende que desaparezcan todas las actividades gravadas por los impuestos medioambientales. Hay una cosa que se llama, dentro de los impuestos ambientales, el nivel de tolerancia. En todos los impuestos ambientales hay un tipo de actividad que normalmente o está exenta o se sujeta a una tasa cero. Los impuestos que gravan las emisiones de CO2, que están tan de moda, normalmente dice, si usted emite de 0 a 1000 toneladas al año, la tasa es cero. Porque lo que no queremos es que cierre la fábrica. Lo que queremos es que emita menos. ¿Me explico? Pues efectivamente, los impuestos medioambientales y los extrafiscales en general
no pretenden maximizar la recaudación. Son impuestos, sí, pero no pretenden maximizar la recaudación. Y la pregunta es, ¿estos impuestos se basan también en la capacidad económica? Cuando hablamos de un impuesto cuyo fin es disuadir una conducta contaminante, luego volveremos, está más adelante, ya lo voy avanzando. Estamos basando ese impuesto también se basa en la capacidad económica. Hemos dicho, los tributos se basan en la capacidad económica, mentira, porque las tasas no. Los impuestos se basan en la capacidad económica, todos. Los extrafiscales también. ¿Qué capacidad económica hay en contaminar un río? Los alemanes han inventado la capacidad económica ambiental. Es que el que contamina se ahorra los gastos que suponen pues, invertir en medidas anticontaminantes. Bueno, vale. Bien. Pero eso no es la capacidad económica definida como la medida y el fundamento de la imposición. Por tanto, metamos también en el horno, o pongamos en cuarentena la afirmación general de que todos los tributos se basan en la capacidad económica. Pero tiene que haber capacidad económica. Porque si no hay capacidad económica, pues no estamos realmente ante un tributo. Por lo tanto, estamos hablando de una capacidad económica como definidora del tributo que sí está ahí y que es la primera manifestación. Para que haya tributo tiene que haber capacidad económica. No vamos a entrar ahora si la capacidad económica es un principio en sí mismo o si, como dicen los alemanes, deriva de la igualdad, porque no vamos a entrar en ese debate. La segunda exigencia del tributo es la legalidad. A ver, aquí el debate es el mismo siempre. ¿La legalidad define el tributo o una vez que algo es tributo tiene que someterse a la ley? Bueno, parece que ¿qué es antes, la gallina o el huevo? Es muchas veces un razonamiento en esos términos. Pero lo que sí es cierto es que el establecimiento de tributos tiene que hacerse por ley. Y ese es otro elemento definitorio del tributo. Sin legalidad no hay tributo. Por tanto, capacidad económica, con las salvedades que hemos dicho, y legalidad. ¿Cuál es el fundamento de la legalidad? Ya lo hemos dicho. Se dice la autoimposición. Por tanto, si es la autoimposición, dos cosas. También lo hemos avanzado. Lo que es susceptible de ser establecido por ley no solo son los tributos, sino cualquier prestación que sea coactiva. Si una prestación es coactiva, tiene que haber ley, porque la ley es la manera a través de la cual se expresa la autorización de los que van a pagar y el consentimiento de los que van a pagar a esa acción, a ese ingreso. Lo hemos dicho antes. ¿Pero qué es coactividad? ¿La coactividad es la coactividad de jure o también de facto? El tema se planteó en Italia. La coactividad es que la ley diga que tengo que hacer algo. Por ejemplo, yo tengo que tener mi cédula de identidad o tengo que tener mi pasaporte. Eso es coactivo. O hay una coactividad también de facto. ¿Qué pasa cuando yo tengo que tener un servicio, tengo que pedir un servicio público? Por ejemplo, el abastecimiento de agua, porque si no, no puedo vivir en una casa legalmente, porque si no, no me dan cédula de habitabilidad, yo no puedo vivir en una casa que no tenga abastecimiento de agua, y solo hay una empresa que presta ese servicio. ¿No es coactivo ese ingreso? La ley no lo dice expresamente, pero hay una coactividad. Entonces, el problema viene aquí también de qué extensión le damos a la coactividad. Primer problema de la autoimposición. Segundo problema, ya lo hemos dicho. Si la autoimposición se justifica porque mis representantes democráticos van a decidir que yo pague algo, eso vale para cualquier entidad democrática, aunque no sea un parlamento. Hay países donde los municipios tienen capacidad legislativa, en muchos otros, como España, no. En España, un municipio no puede crear un impuesto porque no puede dictar leyes. ¿Y por qué no? Y eso anula la teoría de la autoimposición. Porque también hay autoimposición en una decisión de los alcaldes o de los concejales, que son también representantes democráticos. Por lo tanto, la legalidad hoy en día yo creo que hay que basarla, y lo dije antes, en la tipicidad y en la seguridad jurídica. ¿Por qué los tributos se tienen que establecer por ley? Porque es una garantía de seguridad, por ley previa. Es una garantía de seguridad jurídica. Y pasa lo mismo que pasa con los delitos y con las sanciones. Que por razones de seguridad jurídica, los delitos y las sanciones tienen que establecerse por ley.
Porque yo tengo derecho a conocer anticipadamente qué conductas son sancionables, por una pura razón de seguridad jurídica. Y que esas conductas sancionables estén tipificadas, de ahí el principio de tipicidad penal. Es una pura razón de seguridad, de conocimiento previo de las consecuencias de mis actos. Esa es la razón de ser de la tipicidad. Y en los tributos pasa lo mismo. Yo solo decía en el libro de la seguridad jurídica y me dieron muchos palos. Es que usted identifica las leyes tributarias con las leyes sancionadoras. Usted no ha entendido nada. No estoy identificando nada. No. Estoy diciendo que ambas tienen un fundamento común. ¿No? Y eso no significa identificarlas. Una ballena y Scarlett Johansson son mamíferos. ¿Los estoy identificando? Entonces, evidentemente, no, claro. Pero tienen un fundamento común. Ambos son mamíferos, ¿sí o no? Bueno, pues cuando digo que los tributos y las leyes tributarias y las leyes penales tienen un fundamento común, es que son normas de injerencia, a diferencia de las leyes civiles. Las normas penales y las normas tributarias son normas que recortan derechos, legítimamente, pero lo recortan. La norma penal te mete en la cárcel si has cometido un delito tipificado, te recorta un derecho. La ley tributaria te obliga a pagar si has realizado un presupuesto de hecho tipificado, te recorta el derecho de propiedad. Legítimamente en ambos casos, pero son normas restrictivas, no tienen nada que ver con las normas civiles, que son normas dispositivas de autonomía de la voluntad, ¿sí o no? Yo creo que es bastante claro. Y eso es lo que justifica la legalidad, y el fundamento de la legalidad en materia tributaria tiene que ser el mismo fundamento que el de las leyes penales, lo cual no quiere decir que sean lo mismo una ley sancionadora penal que una ley tributaria. ¿De acuerdo? Bien, seguimos. ¿Qué más cosas deben concurrir para que estemos ante un tributo? Volvemos al tema de lo que es objeto de ley. Ya lo hemos dicho, las prestaciones patrimoniales, la coactividad, esto ya lo hemos dicho, no voy a... Y la legalidad se refiere a la coactividad. Bien. Si esa es si la razón de ser de un tributo es la ley, la exigencia de ley se refiere a la coactividad. El tributo se caracteriza también porque es coactivo. Por tanto, otra característica, otra nota atributiva del tributo es que es coactivo. Si no es coactivo, no es un tributo. Por lo tanto, cuando se le paga algo a una administración pública, pero no hay coactividad, no estamos ante un tributo. Estaremos ante otra cosa, pero no ante un tributo. ¿Y cuándo no hay coactividad? Pues no hay coactividad cuando hay autonomía de la voluntad, libertad. ¿Libertad de qué? Parece una canción protesta de los años 60. ¿Libertad de qué? Pues libertad en las tres proyecciones del principio de autonomía de la voluntad. ¿Qué es la autonomía de la voluntad? Primero es autodecisión. En los contratos, que se rigen por la autonomía de la voluntad, yo decido si contrato o no contrato. Decido si contrato o no contrato. Yo decido tener internet o no tener internet. Yo decido suscribirme a un diario o no suscribirme. Yo decido comprar unas arepas o no comprarlas. Autodecisión. Por tanto, si yo decido si recibo el servicio, si adquiero el bien, ahí hay autonomía de la voluntad en su manifestación de autodecisión. Segunda, autonormación. En los contratos las partes deciden el contenido del contrato. Siempre no, porque hay una categoría que son los contratos de adhesión. O cuando alguien firma un contrato con una compañía de telefonía celular, dice, no, es que quiero discutir estas cláusulas. No, ¿usted firma o no firma? Es un contrato de adhesión. Pero lo que define el contrato es que uno tiene capacidad de regular el contenido contractual. Autonormación. Tercer lugar, autovinculación. Yo decido quedar vinculado libremente a las obligaciones contractuales que derivan del negocio jurídico, o no quedar vinculado. Por lo tanto, cuando se dan estas tres cosas, en principio estamos ante autonomía de la voluntad, no estamos ante algo coactivo y por tanto no estaríamos ante un tributo. Pero cuando se dan las tres cosas, ¿por qué?
Igual que hay contratos de adhesión, puede haber relaciones en relación con servicios públicos que se basen en la pura adhesión. Claro que existen tributos en los que yo decido, en todos los tributos yo decido realizar o no realizar el hecho imponible, pero eso no tiene nada que ver con la autonomía de la voluntad. Cuando alguien hereda de su padre que ha fallecido, puede decidir si acepta o repudia la herencia. Claro que sí. Si acepta la herencia, realiza el hecho imponible porque obtiene la herencia, y si la repudia no. Claro que puede decidirlo. Pero eso no tiene nada que ver con la autonomía de la voluntad. Una cosa es la voluntariedad del hecho, porque la inmensa mayoría de los hechos grabados son voluntarios. Cuando yo compro una casa y tengo que pagar un impuesto, yo decido comprar la casa, nadie me obliga. Una cosa es la voluntariedad del hecho y otra es que la estructura del ingreso provenga de una institución basada en la autonomía de la voluntad en algunas de estas tres o en las tres de estas manifestaciones. Y esto es muy importante. Por tanto, la coactividad también es un elemento distintivo. Ahora bien, para eso es necesario, como se dice muchas veces, que exista una serie de condiciones que muchas veces en la práctica no se dan. Es necesario que hablemos de una autonomía de la voluntad, en un marco de libertad de contratación, que no siempre se da, y en una capacidad para decidir el contenido de un negocio que no siempre se da, porque existen, como hemos visto, los contratos de adhesión. Y esto es muy importante porque en Italia, y volvemos al tema, donde la Constitución habla de que lo que está sometido a la ley son las prestaciones públicas y el Tribunal Constitucional ha dicho que son las prestaciones públicas coactivas, surgió el problema de qué pasa con las tarifas de los servicios públicos cuando ese servicio público es de recepción obligatoria, bien porque es obligatorio recibirlo, de jure, o bien porque es necesario recibir ese servicio porque nadie puede tener un nivel de vida razonable o unas condiciones de vida dignas si no recibe ese servicio. Cuando estamos ante la prestación de servicios esenciales, que los financia el usuario, que tradicionalmente se han financiado con tasas, ¿qué pasa cuando el marco negocial de ese servicio es un negocio de derecho privado? Porque el prestador del servicio es un sujeto de derecho privado. Los servicios públicos, y aquí sí que los franceses, antes hablamos mal de los franceses, ahora hay que hablar bien, pues los franceses, a la hora de hablar de la gestión de los servicios públicos, fueron los que crearon, tienen una teoría del servicio público, en la doctrina Duverger o Liu, una gran cantidad de administrativistas franceses, que hablan de la teoría del servicio público. Y hay dos formas de gestionar un servicio público, la gestión directa y la gestión indirecta. La gestión directa del servicio público se lo presta a la administración, por las razones que sean. La gestión indirecta, que algunos dicen que es, le llaman privatización del servicio. Una cosa es privatizar el servicio y otra cosa es privatizar la gestión, que no es lo mismo, eso es un debate, bueno, tenemos en Europa que dicen, no, es que se está privatizando el servicio sigue siendo público, lo que se privatiza es la gestión, que no es lo mismo. ¿Estará bien o estará mal? Yo no me meto. También respeto a los que dicen que no se puede privatizar la gestión, lo respeto. Pero hay que hablar con propiedad, el servicio no se está privatizando, el servicio sigue siendo público. Cuando se presta el servicio por gestión directa no hay ningún problema de que podemos estar ante una tasa. Si el servicio de agua lo presta directamente la municipalidad y cobra una tasa, pues estaremos ante un tributo. El servicio de agua es coactivo, porque es obligatorio recibirlo, de jure o de facto, y yo estoy pagándole a la administración pública. Es una tasa y estoy pagando por un bien en la medida en que provoca un coste y atendiendo al coste del servicio. Tasa de libro. Pero ¿qué pasa cuando el servicio lo presta una entidad privada? Porque se utiliza un sistema de gestión indirecta. Y fijaros que en España, entidad privada no solo es un concesionario. Un concesionario es un particular al que se le asigna, mediante un contrato público, la prestación de un servicio público. Y es una empresa privada. Entonces yo voy a contratar el servicio de agua y voy a una empresa privada, que tiene sus propios trabajadores que no son empleados públicos, sino que son empleados laborales de la empresa, que tiene un régimen de derecho privado. Firmo un contrato donde, por ejemplo, hay cosas como el vicio del consentimiento que son trascendentes. Cuando yo firmo un contrato, puedo alegar vicio del consentimiento. Por ejemplo, para anular el contrato. En un tributo yo no puedo alegar vicio del consentimiento. Y por tanto se da un aspecto externo de
o una apariencia externa de derecho privado. Pero el servicio sigue siendo el mismo, el servicio de agua, y sigue siendo igual de coactivo que lo era cuando lo presta directamente la administración. Y el debate aquí es, ¿qué debe prevalecer? ¿La naturaleza sustantiva del servicio? De manera que si el servicio es un servicio que es necesario recibir y por tanto que es coactivo porque nadie puede vivir sin tener acceso al agua y por tanto tiene que contratar el servicio del agua y por tanto es coactivo, o debe prevalecer la forma de prestación. ¿Qué es lo determinante? ¿La característica del servicio o la forma en que se presta? Por el hecho de que cambiemos la forma de prestación, un servicio esencial, necesario, coactivo, pasa de poder ser financiado con un tributo a poder ser financiado con un ingreso privado. La tarifa que yo le pago por el servicio de aguas a una empresa privada que tiene la concesión o a una sociedad pública, porque os decía antes que no lo dije, que en España también es gestión indirecta del servicio público, que el servicio lo preste una sociedad mercantil en la cual el 100% de las acciones sean de una entidad pública. La propietaria es un municipio, una entidad pública, pero estamos usando un instrumento de derecho privado como es una sociedad mercantil. Eso es gestión indirecta también. Y cuando a mí me presta el servicio una sociedad mercantil y por tanto no un órgano de la administración, lo que estoy pagando es un precio privado, una tarifa, sencillamente porque me estoy relacionando con un ente que se somete al derecho privado. El mismo servicio, exactamente el mismo. ¿Qué prevalece? Y eso es un enorme debate. El gran fallo que hemos tenido en España, en mi país, en la Ley General Tributaria del 2003, que luego se modificó, fue en calificar el tributo a partir de la forma de prestación del servicio, en las tasas, porque en los impuestos esto no tiene relevancia, pero en las tasas. Decir que es una tasa, un ingreso, que se paga por un servicio que se recibe cuando se presta en régimen de derecho público, que es tanto como decir que no es una tasa el pago por un servicio que se recibe cuando se presta en régimen de derecho privado, y es otra cosa, un precio, una tarifa tal. Si no es una tasa, no es un tributo, y si no es un tributo se puede crear por una orden ministerial y no hace falta ley. Que claro, las consecuencias negativas de este. Yo creo que es un error, porque lo esencial es la característica del servicio. Claro, tampoco podemos extender el concepto de tributo a una tarifa que estamos pagando a una empresa privada. Pero para eso surge la prestación patrimonial pública. Para decir que hay ingresos que son coactivos, como dijeron en Italia el Tribunal Constitucional, como dijo el Tribunal Constitucional en Italia, aunque no sean tributos. Por ejemplo, la tarifa de un servicio público imprescindible para la vida de las personas, prestada en régimen de derecho privado. ¿Eso es un tributo? No. La tarifa de un servicio público esencial, cuando lo presta una entidad privada, es difícil decir que es un tributo. Aunque estemos ante el mismo servicio que cuando lo presta en régimen de derecho público a la administración, sea una tasa. Pero tiene que estar sometido a legalidad, porque el servicio es el mismo y es coactivo. Y si algo es coactivo, tiene que haber ley. Porque como yo no doy el consentimiento, tienen que darlo los representantes. La autoimposición. Vamos a admitir la autoimposición. Y por tanto tiene que haber ley. ¿Cómo se soluciona esto? Creando una categoría más amplia que el tributo. Prestación patrimonial pública. Que abarca los tributos y algo más. No está claro qué es algo más, pero se intuye. Y se intuye que son estas cosas. ¿Me explico? Y eso es lo que lleva a la idea de prestación patrimonial pública, a la inserción de este término en la Constitución italiana, a la réplica del término en la Constitución española y a la doctrina de los tribunales constitucionales de España y de Italia, que dicen que la prestación patrimonial pública no es un tributo, pero que también está sujeta a la legalidad en la medida en que el servicio es coactivo, o la actividad grabada es coactiva. Pero se ha dado un paso más, admitiendo que hay prestaciones patrimoniales públicas que en realidad son tasas. Y ahí se crea la prestación patrimonial pública tributaria y la no tributaria. La prestación patrimonial pública no tributaria es, ya sé que es un lío, pero es lo que tenemos hoy en día, son todas estas tarifas por servicios públicos que se pagan a entidades que prestan o que prestan servicios públicos
en régimen de derecho privado y que se refieren a servicios públicos que no tienen carácter coactivo. Eso no es un tributo. Si es una prestación patrimonial pública, es una prestación patrimonial pública no tributaria. Muy importante este tema porque no está nada claro, pero más o menos nos permite definir un concepto de tributo basado en la idea de que si hay coactividad, hay tributo o hay prestación patrimonial que debe ser definida mediante una ley. Y es importante destacar esta dualidad impuesto-tasa. Las contribuciones especiales prácticamente son un impuesto, un tributo puramente residual, no tiene una gran importancia, de manera que, aunque no haya un concepto de tributo, sea difícil definirlo porque estamos viendo las características, hemos hablado de la capacidad económica y de la legalidad. En realidad hay dos tipos de tributos, los ingresos, los impuestos y las tasas. Y siempre se han estudiado por el derecho tributario desde una visión que a mí me parece muy formalista. El impuesto se paga por la capacidad económica, la tasa porque se recibe un servicio. Vale, muy bien. Pero hay que ver algo más. Y hay que ver lo que en la política tributaria se llama la hacienda de impuestos y la hacienda de tasas. Es una decisión de cómo se financian los servicios públicos. Cuando estamos ante hacienda de impuestos, los servicios públicos los financian todos los ciudadanos. ¿Los usen o no los usen? Cuando estamos ante una hacienda de tasas, los servicios públicos los financian los usuarios. Eso es muy importante, porque, por ejemplo, en países como el mío, donde hay un sistema sanitario que cuesta mucho dinero, un sistema sanitario universal que cuesta mucho dinero, el debate es siempre el mismo. El sistema sanitario se tiene que financiar exclusivamente con impuestos por todos los ciudadanos, porque es una expresión de solidaridad. La solidaridad social, de que todos ayudemos a quien está enfermo, sufragando los gastos de la atención sanitaria y, por tanto, debe sufragarse con impuestos, o hay que introducir algún tipo de copago o financiación vía tasas. De manera que se tome conciencia de que las cosas no son gratis. Este es un debate importantísimo, que es el debate entre la hacienda de impuestos y la hacienda de tasas. ¿Cómo se deben financiar los servicios públicos? ¿Por impuestos por todos, que eso es muy solidario? Y eso es muy respetuoso con la capacidad económica, la progresividad y la solidaridad social. O eso fomenta el que se considere que las cosas son gratis y no haya conciencia del coste y haya que ir a una financiación complementaria vía tasas. No es lo mismo la hacienda. Yo creo que ese es el debate que nos falta, claro. Muchas veces los juristas nos quedamos en el debate puramente formal, pero yo creo que a nadie le importa realmente si el impuesto se exige por la capacidad económica y la tasa por recibir un servicio, si no damos el paso posterior de ver lo que hay detrás. Que no es lo mismo financiar con impuestos que financiar con tasas y que responden a filosofías políticas y económicas completamente diferentes. Muy bien, ¿hay más cosas que definan a un tributo? ¿Hay más cosas que puedan definir a lo que es un tributo? Bueno, pues se dice, el tributo es el dinero, es un ingreso monetario. Lo vemos muchas veces dicho. Además de basarse en la capacidad económica, con todas las salvedades que hemos dicho, además de basarse en la legalidad, que se suele identificar con la coactividad, la autoimposición, el tributo es el dinero. La cuestión es, ¿todo aquello que supone una prestación económica en algo que no sea dinero ya no es tributo? Porque eso plantea muchos problemas. A veces, hombre, evidentemente las prestaciones personales, hacer el servicio militar, por ejemplo, que es una prestación personal, no es tributo. Pero ¿qué pasa cuando la ley obliga a entregar un bien? Por ejemplo, os pongo el ejemplo de que en España las normas de urbanismo obligan a los que van a construir a entregar una parte del terreno para equipamientos públicos, como puede ser un parque público, para vías, para aceras, para... Un promotor que está haciendo una obra pública, está construyendo unos edificios y que tiene que entregar parte de los terrenos para que se construya una carretera y un parque público. Eso es un tributo. Esa aportación en especie es un tributo. Porque si es un tributo hay que aplicarle con las exigencias de legalidad y capacidad económica, y si no, no. Es un debate importante. En España, para los pequeños municipios, hay la posibilidad de que el alcalde llame para que los vecinos vayan con la carretilla a arreglar un camino. Está pensado
para municipios, si no recuerdo mal, de menos de 1000 habitantes. Y el Tribunal Constitucional dijo que eso era un tributo. O sea, decirle a los vecinos de un pequeño pueblo de 50 habitantes que el domingo por la mañana tienen que ayudar a reparar la carretera, en vez de cobrarles una contribución especial, ¿es un tributo? El Tribunal Constitucional dijo que sí, porque es obsoleto la idea de que el tributo siempre es monetario. Por tanto, quiero decir que hay muchas cosas que tienen que ser puestas en tela de juicio. Ojo, esto no tiene nada que ver con el llamado alius pro alium que hay en ciertos tributos. ¿Cómo voy de tiempo? Bien, bueno. Por ejemplo, en algunos tributos nosotros tenemos lo que se llama un alius pro alium, que es que tú puedes pagar con algo distinto del dinero si lo pides y la administración te lo permite. ¿En qué se está pensando? Pues en el impuesto de herencias de millonarios que tienen obras de arte y que al Estado le interesa llevárselas a un museo. Y eso ocurre mucho. Pasado con millonarios que, bueno, tienen un impuesto de herencias enorme y que a lo mejor a los herederos, pues ahí hay unos cuadros en el castillo de no sé dónde preciosos que pueden estar en el Museo del Prado y donde se entregan los cuadros y con eso se paga el impuesto. Evidentemente, ahí se está pagando con algo que no es dinero, pero el impuesto está fijado en dinero y luego se permite el subrogado de pagar con una obra de arte. Pero eso no tiene nada que ver con lo que hemos dicho anteriormente. Además, se suele decir, para que haya un tributo tiene que haber una cesión de riqueza al Estado y tiene que ser definitiva. Porque si la cesión de riqueza que yo hago al Estado no es definitiva, sino que yo tengo el derecho a recuperar lo que he pagado, derecho a recuperar lo que he pagado siempre y cuando no se trate de una situación, obviamente, de ilegalidad, porque hay una repetición de lo indebido. Si yo tengo derecho a recuperar lo que he entregado, eso no es un tributo. Es decir, lo que yo entrego en concepto de deuda pública o de préstamo que le hago al Estado o a la Administración no es un tributo porque no es una cesión definitiva de riqueza. Bueno, podemos entender que efectivamente tiene que haber una transferencia monetaria definitiva para que podamos hablar de un tributo, porque si no hay una transferencia monetaria definitiva, a pesar de que Ataliba, un tributarista brasileño, decía que la deuda pública forzosa era equivalente a un tributo, la deuda pública es deuda pública, la deuda pública es un préstamo, no es una transferencia definitiva de riqueza, por tanto, no es un tributo, porque ese sí que es un rasgo de un tributo. Y se dice, tiene que ser un ente público. Otro tema peliagudo. Cuando pagamos a una entidad que no es un ente público, antes veíamos el tema de la prestación de servicios públicos por gestión indirecta. Pero cuando está por el medio un ente como acreedor del tributo que no es un ente público, ¿ya no estamos ante un tributo? ¿Es indispensable que exista un ente público en la parte acreedora de la relación tributaria para que estemos ante un tributo siempre? La existencia o la presencia de un ente público determina que estemos ante un tributo. Hay que diferenciar también varias cosas. Una cosa es que haya un acreedor formal que sea un particular, que el tributo lo cobre la administración a través de la intervención de un banco. Eso no hace que el tributo deje de ser un crédito de un ente público. El banco es simplemente un auxiliar en la recaudación. Pero lo que sí parece evidente, ¿no? Lo que sí parece evidente es que al menos tiene que haber una presencia de un ente público, pero también estamos ante excepciones. Aquí tenemos un ejemplo muy claro. El Tribunal Constitucional Español dijo que esta medida que os voy a comentar ahora era tributo. No, perdón, no era tributo, porque no vio la existencia de un acreedor público. Me explico. La ley dice que cuando hay una incapacidad de un trabajador y ese trabajador tiene derecho a recibir una prestación pública, una incapacidad temporal, un trabajador que está de baja por un accidente, tiene derecho a recibir una prestación pública durante el tiempo en que esté de baja. La ley dice que los 15 primeros días de baja, eso lo paga el empresario. Y el empresario le abona al trabajador esa prestación pública durante los 15 primeros días de baja. El empresario está pagando a un particular. Por tanto, no hay un acreedor público. El acreedor de esa prestación que paga el empresario, que es una prestación pública, la recibe un particular, que es el trabajador.
trabajador que tiene contratado ese empresario. La pregunta, esto se había creado por orden ministerial y la Asociación de Empresarios reclamó diciendo que esto era inconstitucional porque no se había creado por ley y esto era un tributo. ¿Qué dice el Tribunal Constitucional? No. Porque efectivamente, pues la ley impone al empresario la obligación de hacer una prestación en dinero. Esa prestación de dinero se la hace su trabajador, no se la hace a una administración pública. Por tanto, no es un tributo. No hay un acreedor público en el lado activo de la relación. Es muy importante porque el hecho de que finalmente tenga que existir siempre este tipo de sujetos públicos es muy importante. Pero, como decía antes, aunque esté claro que para que estemos ante un tributo en el lado activo de la obligación tributaria tiene que haber un acreedor, siempre tenemos las excepciones que nos hacen pensar. Por ejemplo, las normas europeas en materia de reciclado de envases establecen que tiene que haber unas entidades que cobren a los productores de envases no reciclables una cantidad para sufragar los gastos de reciclado o de transformación de esos envases. Los productores que envasan productos tienen que pagar una cantidad para sufragar los gastos de tratamiento de los envases, que siempre son un problema, la eliminación de los envases, sean, bueno, sobre todo los plásticos no retornables, los PVCs, los tetrabricks y tal, son especialmente complicados en términos medioambientales. Por tanto, los productores de leche, los productores de gaseosas que envasan en envases no retornables, en tetrabricks, tienen que pagar una cantidad para sufragar los gastos de tratamiento de ese tipo especial de residuo, que son estos envases que son de difícil eliminación. ¿Y a quién se lo pagan? Se lo pagan a unas entidades que se llaman sistemas de gestión de residuos y que son administradas por los propios productores, por los propios fabricantes de los productos envasados. Por tanto, no una entidad pública. ¿Esto es un tributo? La normativa europea dice que sí. Y esa aportación que hacen los fabricantes de envases a una entidad que es una entidad consorcial creada por los propios fabricantes de productos envasados, de manera que se mutualiza los gastos del tratamiento de envases, así es calificado por la normativa europea como un tributo. Y no hay un acreedor en la parte activa de la obligación. Es la excepción que confirma la regla. Evidentemente tiene que haber un acreedor. Pero estamos hablando de un requisito que también tiene sus excepciones. Y también lo es el hecho de que se suele decir que hay tributo. Fijaros que hemos visto un montón de rasgos: capacidad económica, ley, coactividad, existencia de un acreedor público, existencia de una transferencia definitiva de dinero a la administración. También se dice, tiene que haber una estructura basada en una obligación donde hay un acreedor y un deudor. Una estructura basada en una obligación donde hay un acreedor y un deudor. Es decir, tiene que haber una obligación surgida de la ley para que haya un tributo. Las obligaciones surgen de la ley o de los contratos. Y en toda obligación existe un acreedor y un deudor. Como el acreedor va a ser un ente público, la obligación surgirá de una ley y la estructura básica para satisfacer un tributo es esa. El pago de una cantidad en el marco de una obligación contractual. Eso es lo que lleva, por ejemplo, a que haya un elemento muy importante, que es que el tributo es indisponible. Otro mito. Habréis oído muchas veces que el tributo es indisponible. El acreedor, la administración, que es un acreedor público, no puede disponer del crédito tributario y no puede decidir si cobra o no cobra, como puede hacerlo un acreedor privado. A mí, si Serviliano me debe $100, yo puedo decidir que se los voy a cobrar, lo más probable, o que decida, lo más improbable, que no se los voy a cobrar, pero puedo hacerlo, porque soy un acreedor privado. Un ente público no puede condonar, no puede disponer. Y sabéis que el principio de disponibilidad tiene un largo recorrido, ha servido para todo, hasta para decir que no cabe el arbitraje en derecho tributario porque se vulnera la indisponibilidad del crédito tributario. Mentira también. Pero eso es una consecuencia de una estructura
para la exigencia del tributo basada en una obligación ex lege, una obligación legal. Lo que ocurre es que los tributos se están pagando ahora a través, y están surgiendo a través de modalidades de lo más curioso. Porque, y os voy a poner algún ejemplo muy significativo y muy conocido y muy llamativo, donde los tributos surgen de marcos negociales de lo más curioso. Hay tributos donde el importe surge de una subasta. O sea, no es que la ley diga cuándo hay que pagar y surja el derecho de cobrar esa cantidad a favor de un acreedor público y haya un deudor también señalado por la ley. Es que la cantidad a pagar surge de una subasta. ¿Cómo se determina o cómo se define la cantidad que hay que pagar por las tasas de telefonía celular en Europa? Por una subasta. El Estado saca una licencia a subasta y las compañías de telefonía celular hacen sus ofertas y se adjudica la mejor oferta. Y la tasa por ocupación del espectro radioeléctrico, las tasas que cobra el Estado por la telefonía celular, son tasas, por tanto son tributos. Y sin embargo se fijan en función de un procedimiento tan peculiar y tan vinculado al derecho privado como es una subasta. Yo ofrezco tanto, yo ofrezco tanto, yo ofrezco tanto, adjudicado. Es la existencia de una estructura obligacional legal, clásica, definitoria del tributo, sí, pero hay excepciones. Por tanto, no se pueden hacer afirmaciones generales, porque siempre vamos a encontrar alguna excepción que nos quitaría la razón. Por ejemplo, los derechos de emisión de CO2 son impuestos, no son impuestos, son tributos, no son impuestos, no son tributos. Sabéis que el Acuerdo de París de protección, de lucha contra el cambio climático de 2016, que actualizó el Protocolo de Kioto, dice que los países tienen que reducir las emisiones de dióxido de carbono y que para ello pueden utilizar diversos instrumentos y de carácter económico se prevén dos. Uno, los impuestos. El que emite CO2 paga un impuesto. Segundo, los derechos de emisión, también llamados derechos de carbono. Si usted quiere emitir CO2, tiene que tener un derecho de emisión que le concede el Estado. ¿Cómo se conceden esos derechos de emisión? Una parte se concedían gratuitamente, ahora ya no, por subasta. Las compañías que quieran emitir CO2 tienen que comprar los derechos de emisión en una subasta que hace el Estado. Volvemos a ver la subasta. Pero es que hay también casos donde las tasas surgen de negocios privados. Por ejemplo, en muchas concesiones, ayer hablábamos de las concesiones en relación con los yacimientos petrolíferos en la jornada de la BDT. Muchas concesiones, sobre todo las de servicios públicos, lo que hay es un acuerdo de un operador privado con un municipio. Por ejemplo, las concesiones de parqueaderos públicos. Se le concede a una empresa privada el derecho a construir en terreno público un parqueadero público y a explotarlo. Concesión de servicio público. Y la tasa se fija en el acuerdo concesional de manera concordada por ambas partes, no surge de una obligación ex lege. Por tanto, cuidado con las afirmaciones generales, porque realmente muchas veces esas afirmaciones generales no nos van a servir. Y otro, para finalizar, lo habréis oído muchas veces. El tributo tiene estas características, todas ellas que admiten relativización, pero además no constituye la sanción de un ilícito, claro. El tributo no es una sanción. Si constituyera la sanción de un ilícito, no sería un tributo. Yo, si en vez de dos piernas tuviera dos ruedas, pues seguramente no sería un catedrático de Derecho Tributario, sería un triciclo o un biciclo. Claro, evidentemente, vaya afirmación, ¿no? El tributo no constituye la sanción de un ilícito. Claro, pero es que tenemos problemas también. ¿Qué ocurre cuando el tributo es un tributo de carácter extrafiscal y recae sobre un comportamiento que el ordenamiento quiere excluir? Hombre, un tributo no es, perdón, una sanción no es, pero cuidado. Y además hay otro tema. No están excluidos de gravamen los hechos ilícitos. Es decir, el tributo no es una sanción, pero un hecho ilícito sancionable puede dar lugar al pago de un tributo. Y claro que da lugar al pago de un tributo. Muchas veces
Muchas veces se utiliza una figura que es las ganancias injustificadas de patrimonio para gravar patrimonios descubiertos, por ejemplo, narcotraficantes. ¿Qué ocurre con un narcotraficante que de repente aparece con 4 mansiones, 5 yates y 200 coches de lujo? Y se sabe que procede de una actividad ilícita. ¿Eso no se grava? Pues claro que se grava. Eso se decomisa, porque son efectos de un delito, como pena accesoria, pero también se puede gravar. En ningún sitio está dicho que el que obtiene una renta ilícita, bueno, está dicho, había teorías que decían que no, la teoría moral, el Estado es cómplice. Si el Estado grava una renta de procedencia ilícita, el Estado es cómplice. Bueno, bien ustedes, esas afirmaciones, en fin, también puedo decir que sería profundamente injusto gravar al que obtiene la renta lícitamente con su sudor y no gravar al que lo obtiene con una actividad delictiva. Por tanto, en ningún sitio está dicho que lo ilícito no genere el pago, no pueda generar el pago de un impuesto. Pero evidentemente el impuesto no tiene como finalidad sancionar una conducta ilícita. Bien. ¿Todo esto es un impuesto? Bien, muy bien. Entonces, la conclusión, ¿cuál puede ser? Pues la conclusión es que si todas estas cosas definen un impuesto, para fiscalidad es lo que no reúne estas cosas. Con lo cual no hemos solucionado nada. Porque dada la enorme dificultad de entender cuándo hay un tributo y la relativización de todas estas notas definitorias del tributo, decir que cuando algo no es un tributo es una exacción parafiscal genera muchísimos problemas. Lo que sí hay que tener claro es la razón última de por qué existe la parafiscalidad y cuál es su origen histórico. Porque solo si entendemos cuál es el origen histórico de la parafiscalidad y detectamos cuál es el verdadero problema de la parafiscalidad, podemos entender por qué la parafiscalidad es mala. Las exacciones parafiscales, los ingresos parafiscales no son tributos. Bien. Pero eso es complicado porque hemos visto que no es nada claro saber con absoluta certeza cuándo hay tributo y cuándo no lo hay. Pero lo que sí tenemos que saber es por qué existe parafiscalidad y por qué ha surgido la parafiscalidad. Y la parafiscalidad surge en Europa como consecuencia del intervencionismo del Estado en los años 50 y la creación de organismos autónomos y la llamada descentralización institucional. Esos organismos autónomos, entre otras cosas, tienen 2 características. Crean sus propios ingresos. Y esos ingresos que crean, se crean al margen de la política fiscal general y, por tanto, la mayoría de las veces, sin cobertura legal. Cuando se crea un ente para gestionar algo, y ese es un ente autónomo, la autonomía incluye que pueda prever sus propios ingresos. Y esa autonomía supone que la creación de ese ingreso queda como un gueto en el sistema fiscal. El sistema fiscal es el conjunto de tributos vigentes en un determinado momento y hay una serie de guetos que son las exacciones parafiscales, donde esos ingresos han sido creados por organismos autónomos a los cuales se reconoce la capacidad de autofinanciarse creando sus propios ingresos. Pero ingresos que van a pagar los ciudadanos, por tanto que tienen una razón de ser idéntica a los impuestos. Y otra justificación, la presupuestaria. Estos organismos autónomos tienen su propio presupuesto. En muchos casos, eso ya con el principio de unidad presupuestaria se ha superado, en muchos casos esos ingresos no se integraban en los presupuestos generales del Estado, sino que tenían su propio presupuesto y esos ingresos se incluían en ese presupuesto, en el presupuesto del propio ente autónomo. Por tanto, teníamos una falta de una vulneración del principio de unidad y universalidad de la ley de presupuestos. Por definición, la ley de presupuestos debe incluir el conjunto de todos los ingresos y la previsión de todos los gastos de todas las administraciones públicas. Si hay unos ingresos que no aparecen previstos en la ley de presupuestos, de los presupuestos generales del Estado o del país, estamos ante un supuesto de parafiscalidad. No solo no se crean por ley, sino que no se integran en los presupuestos generales del Estado. Consiguientemente, se vulnera otro principio, que es la no afectación. Los ingresos, los tributos, se destinan al conjunto de gastos previstos en los presupuestos.
Estos ingresos se obtienen, se incorporan al presupuesto del propio ente autónomo y se destinan a gastos concretos. Están afectados a ciertos gastos. Se vulnera el principio general de no afectación, que dice que la regla general es que los ingresos no están destinados a un gasto concreto. Eso es en la economía privada, pero en la economía pública todo lo que se recauda va al conjunto de gastos y lo que se recauda aquí no va a esto, con excepciones, alguna tasa, algún impuesto ambiental, etc. Y eso es lo que define la prefiscalidad. Ausencia de legalidad, vulneración de la universalidad presupuestaria y afectación a un gasto concreto. Eso es lo que yo creo que hay que combatir cuando se habla de la parafiscalidad. Esas son las exenciones parafiscales. Yo no estoy de acuerdo que esas figuras que han surgido, como las prestaciones patrimoniales públicas o los precios públicos, para para colmar esa situación en la cual las constituciones hablan de que la ley de que se debe someter a legalidad las prestaciones patrimoniales públicas, que son distintas de los tributos, por tanto que hay prestaciones patrimoniales públicas que no son tributos, que también hay que establecer por ley. Esas figuras, como los precios públicos en España, son prestaciones patrimoniales públicas que tienen que establecerse por ley, pero que no son tributos. Porque habíamos dicho que las constituciones dicen que lo que está sujeto a legalidad es la PPP, prestación patrimonial pública, no el tributo. Por tanto, hay tributos, hay PPPs, perdón, que no son tributos, y hay que preverlas. Eso no es para fiscalidad. El profesor Ferreiro Lapazza, uno de mis maestros, tenía un artículo muy incendiario, como era muy característico de su última etapa investigadora, donde decía es que los precios públicos en España es la vuelta de la parafiscalidad. No, la parafiscalidad no solamente es que tengamos situaciones en las cuales la legalidad se flexibiliza, sino que tiene que tener estas características. Y esto evidentemente contrasta con tres principios esenciales de las finanzas públicas de nuestro tiempo. El principio de legalidad tributaria, el principio de unidad y universalidad de los presupuestos y el principio de no afectación. Bien, pues esto es un poco lo que quería comentaros. Naturalmente, para cerrar el tema, como iba a hablar de fiscalidad, parafiscalidad y extrafiscalidad, vamos a decir alguna cosa de la extrafiscalidad, de la función extrafiscalidad de los tributos, porque es un poco lo que nos falta para cerrar la materia. Y ya en parte hemos dicho lo que queríamos decir, ya lo hemos ido avanzando. Hay tributos extrafiscales cuando la recaudación no es el objetivo prioritario del tributo. Por tanto, debe servir el tributo a una finalidad distinta que la meramente recaudatoria. Ojo, el tributo nunca elimina la función recaudatoria, si no deja de ser un tributo. Eso es evidente. Pero estamos ante un supuesto donde no se prioriza la recaudación porque el tributo se convierte en un instrumento para el logro de ciertos fines. Primero, los fines tienen que ser constitucionales. Un tributo se tiene que habilitar como medida extrafiscal para lograr un fin que esté previsto en la Constitución o que tenga amparo en la Constitución. Eso es obvio. La protección del medio ambiente, la protección del patrimonio, las distintas o cualquier previsión de fin público, de fin de políticas públicas que tengan amparo en la Constitución. Eso es evidente. Y se suele decir que, y esto es una teoría que en España ha dado mucho juego, tiene que haber una doble competencia. Me refiero a que para que un tributo extrafiscal, esto pasa mucho en los estados federales, los países federales donde hay, o países descentralizados, donde hay un estado central y provincias, y cada uno tiene sus propias competencias. Un ente que puede crear un tributo extrafiscal tiene que tener doble competencia. ¿Eso qué significa? Que tiene que tener competencia fiscal, pero al mismo tiempo competencia extrafiscal. Si yo voy a crear un tributo sobre las emisiones de contaminantes en un río, tengo que tener capacidad para crear ese tributo. O sea, la distribución de competencias tributarias constitucionales de ese país me tiene que dar capacidad para crear ese tributo, pero también tengo que tener capacidad normativa en relación con el fin que pretendo conseguir con el tributo. Si yo no tengo competencia sobre la prevención de la contaminación en los ríos, no puedo crear un tributo que tenga como objetivo luchar contra la contaminación de los ríos, por mucha competencia fiscal o por mucho poder fiscal que tenga. Parece bastante obvio y bastante evidente. Y dentro de los tributos extrafiscales, la estrella son los medioambientales, por la importancia que tienen hoy en día. Hasta tal punto de que hay que poner en tela de juicio que los impuestos medioambientales
sean bichos raros, sean cosas raras en los sistemas tributarios. Es decir, la idea de que los impuestos ambientales eran impuestos extrafiscales llevó durante mucho tiempo a decir, no, es que los impuestos medioambientales son una cosa rara ahí, son unas extravagancias que hay ahí en los sistemas tributarios, pero que no se sujetan a las mismas normas que el resto de los impuestos. Eso no es verdad. Hoy tienen tal importancia en Europa, sobre todo los impuestos de carácter ambiental, que han adquirido una carta de normalidad. Ya son normales, ya se les acepta en el club, ya se considera que forman parte de los sistemas tributarios con carta de normalidad. E incluso hay teorías que ponen en tela de juicio un dogma importante que había con los impuestos ambientales y que os he mencionado, y que era el dogma de que los impuestos ambientales, la recaudación daba igual, porque pretendían luchar contra la contaminación y por tanto daba igual la recaudación. Los impuestos ambientales hoy en día se defienden, y lo defienden incluso los organismos internacionales a través de una teoría que se llama la teoría del doble dividendo, que dice que es bueno crear impuestos ambientales porque disuaden la contaminación, pero también dan dinerito a la administración pública, dan dinero, permiten recaudar. Y con esa recaudación se pueden reducir otros impuestos. Por ejemplo, los que gravan la contratación de trabajadores para fomentar el empleo, por ejemplo. Eso lo dice, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional cuando habla de la teoría del doble dividendo. Y parece una forma de normalizar a los impuestos ambientales. El fundamento, como dijimos antes, de los impuestos ambientales, como quintesencia de impuestos extrafiscales, no es, evidentemente, evitar o expulsar de la vida los comportamientos previstos como presupuesto de estos impuestos ambientales. En el ejemplo que decíamos antes, cuando se establece un impuesto sobre la emisión de dióxido de carbono de una fábrica de cemento, no se pretende que la fábrica de cemento cierre y deje a los trabajadores en el desempleo. No. No es el fundamento luchar contra la conducta contaminante al extremo de eliminarla, porque incluso la descarbonización en la Unión Europea tiene un calendario a largo plazo, a muy largo plazo, que se llama transición ecológica justa, que le gusta mucho a la Unión Europea, las palabras rimbombantes, ¿no? A eso hay que referirse con lo que decíamos antes, que era el nivel de tolerancia. Normalmente los impuestos ambientales recaen sobre una actividad contaminante, pero permiten la realización de esa actividad contaminante si no se superan determinados límites. Por tanto, no pretende que se expulse esa actividad contaminante o que desaparezca. Y es muy importante ver que su verdadera función es la conocidísima función piguviana, de Pigou, el padre de la internalización de costes, lo que hemos dicho antes. Se pretende en los impuestos ambientales que quienes provocan el coste ambiental asuman parte de la financiación de ese coste ambiental. Con lo que muchos han dicho que los impuestos ambientales no se basan en la capacidad económica, sino en una forma extraña o anómala de provocación de costes. Si la finalidad de un impuesto ambiental es piguviana, la razón de ser del impuesto ambiental es que paga el que provoca el coste. ¿Habéis oído alguna vez el principio contaminador-pagador, que es el que contamina paga, que está en el Tratado de la Unión Europea? Bueno, pues eso significa que se está creando un impuesto sobre la base de una provocación de costes. El que provoca un coste ambiental tiene que pagarlo. Es eso, y no la capacidad económica, el fundamento de este tipo de impuestos, que son definitorios de la extrafiscalidad. Bueno, pues alguna cosilla más que podíamos decir, pero creo que, por ejemplo, otros impuestos ambientales muy importantes son los impuestos sobre transferencias financieras, que también presentan algunas peculiaridades. Pero creo que con lo dicho, y teniendo en cuenta que llevamos ya un buen rato, casi más de 1 hora y media, pues creo que con esto yo doy por concluida mi intervención. Y si hay alguna pregunta, pues con mucho gusto, si la sé, la responderé. Gracias. Hay una pregunta. Como siempre, César, ¿todo ha quedado perfectamente claro o no han entendido? No he entendido nada. Cuando no pregunta a nadie, pues que se entendió todo, no se entendió nada. Así es. A lo mejor la segunda, Así, yo puedo hacer una pregunta para entender un poco esa distinción entre los impuestos ambientales y una sanción de tipo penal, sobre todo viéndolo como una falta.
Porque, o sea, al final la estructura de la norma es más o menos la misma. O sea, hay un supuesto de hecho que tiene una consecuencia jurídica. En uno es el pago de la obligación tributaria y en el otro es una multa, que también es dineraria. Entonces, la estructura parece la La misma. estructura es la misma. Y son dos vías alternativas de las que disponen los poderes públicos. ¿Dónde está la diferencia? En la multa hay un efecto, las multas son administrativas y se basan en reglas penales. Y una de ellas es la función preventiva de la pena. La pena tiene una función preventiva, por tanto el comportamiento delictivo se pretende expulsar. Es decir, cuando se castiga penalmente el homicidio o el asesinato, lo que se pretende es que no haya ningún solo homicidio ni un solo asesinato. Y entonces, cuando hay una conducta basada en una función preventiva propia de las normas sancionadoras, lo lógico es que la norma esté pensando en expulsar completamente esa conducta del ordenamiento. Si la conducta contraria al medio ambiente es de tal entidad que es necesaria expulsarla, es mejor que se utilice el instrumento de la sanción, porque es la manera más clara de reflejar la idea de que esa conducta, que es especialmente lesiva para el medio ambiente y queremos que desaparezca, sea expulsada de las actividades de los particulares. Cuando la conducta es una conducta económica que genera costes ambientales, pero que por razones lógicas no podemos evitar que exista, no vamos a cerrar las fábricas que producen cemento, por ejemplo, porque se emita CO2, lo normal es utilizar un impuesto, una figura tributaria de carácter extrafiscal. Ten en cuenta además que si se utiliza una sanción, entramos en todo el tema de las condiciones subjetivas, porque yo puedo decir que no pago la sanción si, por ejemplo, no ha habido culpabilidad o antijuridicidad. Mientras que en un impuesto no puedo decir que no puedo alegar la culpabilidad o la antijuridicidad para no pagar. Pero vamos, digamos que los poderes públicos tienen la posibilidad de acudir a una vía o a la otra y dependerá de la gravedad de la conducta nociva contra el medio ambiente. Si es de tal gravedad que hay que expulsarla, hay que poner una sanción administrativa o incluso penal. Hay delitos ecológicos en muchos países. Yo creo que la diferencia está ahí. Sí, el nivel de tolerancia a la conducta. Sí, claro. Claro. Bueno, yo digo que sí, yo no sé si Ya, hagamos la colección de una y llega. te lo quería. Profesor, para su opinión personal, ¿la parafiscalidad es útil a los estados o genera mucha corrupción? Es útil a los estados porque permite tener ingresos públicos sin sujetarse a determinadas reglas, a determinados condicionantes que demoran o que condicionan el ejercicio de ese poder público. Imagínate que es un Estado que no quiere estar sometido en su política fiscal y recaudatoria a los dictados del Parlamento, bien porque no quiere someterse al Parlamento, bien porque no tiene mayoría parlamentaria, pues tener un sistema parafiscal le resulta extremadamente útil, porque los organismos autónomos que creen generan sus propios ingresos y lo destinan a los fines que los presupuestos de esos organismos establezcan, con lo cual se salta uno toda la intervención del Parlamento, que ni crea los tributos ni aprueba el presupuesto a donde deben ir los ingresos que generan esos tributos, con lo cual es muy útil a los Estados. Lo que no es, en determinados márgenes, vulneración de la legalidad tributaria, si realmente sustantivamente esos ingresos son tributos, es constitucional. Yo diría que incluso es inmoral si no se mantienen determinados ámbitos muy estrictos. Por ejemplo, en Europa es muy habitual que se perciba una prestación parafiscal a través de un ente que no es público, pero que es cuasi público, por ejemplo, en relación con los derechos de autor. Existe una cosa que es el derecho de autor por copia privada. Cuando Shakira saca un CD, por el que no tributa, por cuyos ingresos no tributa, pero que dice que vive en Miami, cuando Shakira saca un CD, pues tiene derecho al copyright de ese CD. Y nadie puede comercializar ese CD fraudulentamente porque vulnera el copyright. Pero hay derecho a hacer copias privadas. Yo puedo hacer una copia privada de ese CD para escucharlo en mi carro, para mi uso privado. ¿Qué ocurre? Pasa también con los libros, que los fabricantes de mecanismos de reproducción o de copia, los fabricantes de copiadores de CDs, los fabricantes de fotocopiadoras, en el caso de los libros, tienen que pagar una cantidad para compensar a los autores por copia privada. La copia privada para uso privado es lícita, pero el autor tiene derecho a recibir una compensación. Entonces, esa compensación, ¿quién la paga? El fabricante de una fotocopia paga a una entidad a la que estamos adheridos los autores. Yo estoy adherido a una entidad que se llama Cedro. Van una miseria todos los años, pero bueno. Entonces, ahí los que fabrican las fotocopiadoras pagan
para compensarme de que los alumnos se fotocopien un libro mío, ¿no? Y no lo compré. Y por lo que pierdo de derechos de autor, que tampoco te quita de pobre, lo que cobras por derechos de autor. Pero, ¿eso cómo se paga? Los operadores pagan a una entidad que gestiona derechos de autor. Se dice, eso es una estación para fiscales. Porque es algo que funciona como un cantón, como un gueto. Hay una norma que crea ese ingreso, que no es una ley, tiene respaldo en una directiva europea, pero no se aprobó por una ley. Se paga a una entidad y esa entidad destina a los autores el importe de la compensación por copia privada. Bueno, eso es razonable. Pero lo razonable es una estructura financiera, un Estado moderno, donde lo fundamental sean los ingresos para fiscales, porque eso es una vulneración de la legalidad en la política financiera y tributaria. Es decir, que hay que darle una mejor regulación, ¿Cómo, perdona? darle una mejor regulación o encontrarle una mejor Ahora, si definición. le da la mejor regulación que se puede hacer a la mayoría de las estaciones parafiscales, que es que desaparezcan como tales estaciones, se conviertan en tributos. En la mayoría, en este caso concreto, que repito, tiene apoyo una norma europea, pues, pero que siempre pueden ser excepciones, ¿no? Pero si tenemos un sistema tributario donde la presencia de la parafiscalidad lleve a cabo, como muy bien dice Juan Cristóbal Carmona, una distopía tributaria en un país, yo creo que lo que hay que hacer es que esas estaciones parafiscales se conviertan en tributos, en tasas, o en su caso, si la Constitución habla de legalidad para otra figura que no sea un tributo, en esa prestación patrimonial pública, que también tiene que establecerse por ley. Esa es la excepción y no las reglas en los países. Que sí, bueno, a ver, que puede haber este tipo de estaciones parafiscales en algunos casos que tienen fundamento, y te puse el ejemplo de esta estación para la compensación de la copia privada, pero lo que no puede ser es que un sistema de ingresos públicos se sustente totalmente en la parafiscalidad. Todo va a depender del peso que tenga la parafiscalidad en el sistema y de los fundamentos legales, constitucionales o acuerdos internacionales que existan para determinadas excepciones que pueda haber que tengan carácter similar. Por eso digo, pero lo que está claro es que un sistema tributario no puede basarse en un peso importante de la parafiscalidad, porque se está produciendo un fraude en el sentido de que se está sustituyendo el poder fiscal por el poder de la parafiscalidad, el poder parafiscal. Por temas de tiempo, vamos a permitir una pregunta más a mi querido José Rafael Bermúdez, que tiene la mano levantada hace rato. Después de eso, tenemos que, lamentablemente, terminar la actividad por dos razones fundamentales. Uno, César tiene un compromiso que Juan Cristóbal no sabe exactamente cómo llegar y le va a llevar. Me va a hacer el favor maestro. Me va a hacer el favor porque yo lo tengo que llevar. Yo tengo que entrar en un evento a las 5:50 online que y voy a pedirle incluso que me ayudes para a lo mejor hacerlo desde acá porque yo pensaba llevar a César, conectarme tranquilamente y ya él lo ha dicho lo contrario. Pregunta breve, vale una respuesta breve. Esta sentencia del Tribunal de Galicia, que se refiere al nivel de tolerancia, evidentemente la voy a buscar. ¿Nos podría, profesor, Eso lo facilito, no hay ningún problema. darnos una idea de... Porque además es de un impuesto que tuve, que en su momento intervine yo en su diseño, que es el canon eólico de Galicia. Un impuesto que grava los aerogeneradores de parques eólicos. Entonces se nos enseña que la capacidad contributiva hay que medirla en el sistema, en el conjunto de tributos. ¿Cuál es el estado de la cuestión con respecto al tributo confiscatorio y al tributo, etcétera, etcétera? Y eso es una respuesta. Yo sé que es una pregunta muy abierta, pero se vale, Deberíamos estar otra hora. pero solamente unos titulares y La no confiscatoriedad es una consecuencia de la capacidad económica y del derecho de propiedad. La confiscatoriedad, al menos en los países europeos, tiene una visión, no en todos, perdón, al menos en España tiene una visión muy limitada. Es prácticamente imposible ahora mismo que prospere una demanda de inconstitucionalidad por confiscatoriedad del tributo. Hay solo un ejemplo reciente. Es un tributo municipal que grava la venta de las plusvalías por la venta de inmuebles. Y que en determinados casos, si tú tenías una plusvalía de 5, el impuesto podía ser de 10, porque no tenía en cuenta la plusvalía real, era una plusvalía estimada por la ley. Claro, el tribunal dice, si usted tiene que pagar por un impuesto de plusvalías una cantidad superior a la plusvalía grabada, pues claro que es confiscatorio, faltaría más. Pero está pagando usted más de un 100%, ¿me explico?
Pero salvo ese caso, es prácticamente imposible porque la jurisprudencia del Tribunal Constitucional dice que tiene que haber una privación absoluta de la materia gravada. Y eso es realmente difícil. A ver, no es tan difícil porque en los impuestos del patrimonio, cuando la tasa del impuesto gravando el saldo de una cuenta bancaria es superior a la tasa de interés, se produce un efecto confiscatorio. Porque tienes que disponer de parte del saldo bancario para pagar el impuesto, con lo cual te están confiscando. Eso es así, pero bueno, dejemos ese tema de lado. Lo que sí existe en Europa es una jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde en defensa del derecho de propiedad habla de la prohibición de la carga tributaria excesiva. Es decir, tax burden. La prohibición de la carga tributaria excesiva es muy importante porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no obliga al agotamiento de la riqueza gravada, sino simplemente que se produzca una privación sustancial de la materia gravada, una privación sustancial. Y hay muchas sentencias en relación con situaciones en distintos países europeos donde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho que normas fiscales vulneraban el derecho de propiedad. Esa es una vía sucedánea para invocar la confiscatoriedad muchísimo más útil ahora mismo que la vía interna del derecho constitucional. Problema, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no anula las leyes internas. Simplemente recomienda a los países cambiarlas. Normalmente un país, cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos le condena por violar un derecho contemplado en la Convención de Derechos Humanos, cambia la ley, pero no tiene por qué hacerlo. Pero yo creo que ahora mismo es una situación que no es demasiado fácil ni buena para el principio de no confiscatoriedad, porque la viabilidad constitucional del mismo en mi país es realmente complicada. Bueno, y con esto dos cosillas más. Por instrucciones de mi jefe de la especialización, los invito a los que no se han inscrito a preinscribirse en la especialización en Derecho Financiero. Ya está abierta la preinscripción y va a estar abierta hasta enero y la hacen directamente en línea. En la página web www.ucap.edu.be. Con esto, y antes de darle las gracias a César nuevamente por su brillante conferencia como nos tienen acostumbrados, les voy a pedir que se queden como están, que nos vamos a tomar una selfie para conmemorar y cerrar el evento como debe ser en estos tiempos que corren. El primer plano vamos a ser nosotros. No, porque nos vamos a poner así y la ponemos así. No, pero claro, el primer plano vamos a ser nosotros y vamos a estropear la selfie. A ver, métanse. Muchísimas gracias.